Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de Mad Lab Network. Soy Lynchton, host y creador de este programa. A lo largo de la temporada hemos platicado de distintos temas. En la mayoría de los capítulos la audiencia ha aportado sus relatos, y en este final de temporada te platicaré anécdotas de personas como tú y como yo que me fueron enviadas a mi correo o a mis redes sociales. En este episodio de final de temporada hablaremos de temas variados, solamente con el fin de recopilar una serie de historias tenebrosas o extrañas que la audiencia envió a mis redes sociales o a mi correo. Sin dar tantas vueltas a esto, empecemos de lleno con las historias que me fueron enviadas. Andrés Zúñiga nos cuenta. Cuando tenía aproximadamente 22 años, trabajaba con mi papá en el rancho. Le ayudaba a sembrar, a cosechar y a hacer todas las tareas con el ganado. En una ocasión que estábamos arando la tierra con la yunta, me di cuenta de que había un hueso. Yo rápido le avisé a mi papá y él dijo que seguramente era de un animal. Pero yo me puse a buscar en la tierra y fui encontrando más y más huesos. Yo la verdad no me asusté porque estaba joven. Y mi papá me seguía diciendo que no perdiera el tiempo con eso, que seguramente era un animal. Y pues yo no le hice caso y seguí hasta que me encontré la calavera, o lo que era la cabeza. Ahí sí, mi papá se asustó y me dijo que no la agarrara, que ahí lo dejara. Pues ándale que ese pedazo de tierra ya no lo movimos y así dejamos los huesos expuestos. En esa semana empezaron a pasar cosas raras en la casa, cosas que no pasaban antes de encontrar al muertito. Se empezaron a mover cosas del lugar, se cayó la foto de casados de mis papás, se caían trastes, unos platos se rompieron y de por sí la casa ya era muy oscura porque aún no teníamos luz en donde estaba el rancho y todo era con velas. Pues se veían sombras, pero sombras muy extrañas, feas y grandes. Yo creo que duramos como una semana así o un poco más, y mis papás ya no sabían qué hacer. Empezamos a rezar diario, todas las noches, pero las cosas no dejaban de pasar. Siempre amanecíamos y había algo quebrado o fuera de su lugar. Ya era muy difícil dormir escuchando todo lo que pasaba. Entonces un día yo ya me había cansado de que estaban pasando esas cosas y me salí de la casa a buscar los huesos. Agarré un cofre de madera y ahí puse todos los que me encontré. Me los llevé a un río que pasaba ahí cerca y como a unos 5 metros de la orilla hice un hoyo y los enterré. Le recé a un Padre Nuestro para que descansara en paz y me creerás que de ahí ya no pasó nada. Yo estoy seguro de que esa persona quería descansar y como lo desenterramos con la yunta, pues tenía que volver a enterrarlo y que así descansara otra vez. Ahorita ya tengo 63 años y todavía me acuerdo de todo esto, aunque nunca supe quién era esa persona que me encontré sus restos. Pero espero ya esté tranquilo y descansando. Señor Andrés, me alegra muchísimo que se animara a contarnos esto, a enviar su historia, y también le agradezco muchísimo a su nieto, que fue él quien le ayudó a enviarla. Pues justo como usted comenta en su relato, en su historia, lo más seguro
es que el alma de esta persona que desenterraron sin querer, de alguna manera fue molestada por este hecho. Entonces lo que había que hacer era volver a enterrarlo. Usted hizo lo correcto y de hecho fue un buen detalle que incluso lo puso en una cajita y le hiciera oración para ayudarle a descansar. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a usted y a toda su familia. Yo trabajo en construcciones y en una ocasión me tocó ir al Hospital Civil Viejo para arreglar ciertos problemas que tenían con el techo y goteras. El trabajo en sí era agradable, todo mientras trabajábamos en el día, porque al llegar la noche todo cambiaba. Los gritos de los pacientes pidiendo ayuda son de las cosas más escalofriantes que he llegado a escuchar. El ponerte en la piel de todas estas personas, sentir la empatía por los enfermos. Lentamente todo esto te consume. Una vez me mandaron por la carretilla y tenía que cruzar por el área donde tienen a los fallecidos en las planchas. Y recuerdo que tan solo en pensar que cruzaría por ahí me intrigaba. Pues crucé de ida rápido y sin voltear a los lados, y no hubo mayor problema. Pero cuando tomé la carretilla para volver, al ir cruzando por el rabillo del ojo, alcancé a ver que una persona que estaba en una plancha se sentó. Yo cerré los ojos y apreté el paso. Caminé sin ver hasta que me estrellé en algo que era como un refri. Dejé la carretilla ahí y yo corrí a donde estaban mis compañeros. Y como era obvio, ellos no creyeron mi historia. Y hubo uno en específico que se empezó a burlar de mí y a preguntarme que por qué no había traído la carretilla. Yo le di mis razones, pero de cobarde no me bajaba. Todo esto con palabras antisonantes, claramente. Entonces lo desafié a que él fuera por la carretilla, si en verdad era tan valiente. Casi pude ver cómo infló el pecho para ir a cumplir la misión. Tardó unos minutos y volvió. Traía con él la carretilla, pero venía serio, muy serio. Le empezamos a preguntar cosas, pero no decía nada. Dejó la carretilla y se sentó en un rincón. Nosotros seguimos preguntándole cosas, las cuales ignoraba totalmente, como si estuviera aplicándonos la ley del hielo o algo así. Insistimos diciéndole que no nos creíamos su broma, pero seguía sin decir nada. Llegadas las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a alumbrar, él simplemente tomó su mochila y se fue. No dijo nada, ni siquiera se despidió. Y a la siguiente jornada laboral ya no regresó. Ni siquiera reclamó su pago, nada. Como yo no lo conocía, pues no sé qué fue de él. Ignoro totalmente qué fue lo que le pasó después. Muchas gracias por enviar tu historia. Y si tú que nos escuchas también quieres que tu relato sea contado aquí, mándamelo a mi correo de cuéntasalolafogata@gmail.com o en cualquiera de las redes sociales, Instagram o Facebook. Respecto a lo que nos cuenta esta persona, a lo poco que conozco del tema, hay un signo de evolución cadavérica llamado rigor mortis, en el que los músculos se tensan y hay ocasiones en las que ocurre este tipo de sucesos en los que los cadáveres, los cuerpos, se sientan, entre comillas. Generalmente pasa entre las 3 o 4 horas del fallecimiento. Así que esto es una reacción natural, pero pues hay innumerables historias en las que se cuenta de esto como un evento paranormal. Ahora que lo de tu compañero, pues es imposible saber qué fue lo que vio o qué fue lo que vivió,
porque como dices, no les contó nada. La siguiente persona nos cuenta: me llamo Jonathan y empezaré diciendo que de joven jugué a la Ouija. Esto para una familia católica ya es algo muy malo, con lo que nunca debería haberme metido, porque creo que invocamos demonios. Jugué en compañía de 2 amigos y mi hermano. Yo la verdad no sé si fue pura sugestión mía y de mi hermano, pero empezaron a pasar cosas. En las noches, por ejemplo, claramente escuchábamos cómo se movían trastes, como si los platos y los vasos chocaran o cosas así, pero al asomarnos no había nadie y las cosas estaban en su lugar. No parecía que se hubieran movido para nada. A veces escuchábamos que tocaban la puerta de nuestro cuarto, el cual compartíamos, y no era nadie. E incluso una vez escuché claramente la voz de mi papá que me habló por mi nombre, cosa que solo hacía cuando estaba enojado. Siempre me decía Johnny. Aquí lo raro es que fue en un horario en el que se supone que estaba trabajando. Yo no analicé eso y salí rápido a buscarlo, pero no lo encontraba. Se me empezó a hacer muy extraño y cuando mi mamá me vio, me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que había escuchado la voz de mi papá y lo estaba buscando. Y ella me dijo: hijo, falta 1:30 para que tu papá salga de trabajar. Yo me quedé helado y no podía ni respirar. Y así hubo ciertos eventos que ya no solo veíamos mi hermano y yo, sino también mis papás. Incluso días después, llevaron a un padre para bendecir y todo eso, pero parecía que incluso había empeorado. Los vecinos mencionaban que habían visto en diferentes ocasiones a una viejita que se asomaba por la ventana de la sala. Creo que sobra decir que en mi casa no vivía ninguna viejita. Así fue por más o menos un mes, hasta que de la nada llegó una señora que decía que era bruja. Ella sola llegó y tocó la puerta. Claramente me acuerdo de ese día. Le dije a mi mamá que si estaba esperando a alguien, porque había llegado una señora. Ella se asomó y no sabía quién era. Salió para atenderla y se quedaron platicando como 15 minutos y la invitó a pasar. Era verdaderamente raro que hiciera algo así, que invitara a pasar a un completo desconocido. Me dijo que esperara arriba en mi cuarto y estuvieron como 1 hora más o menos platicando. Dice mi mamá que la señora bruja se puso a hacer algo en la sala, con veladoras, y se puso como a meditar, con los ojos cerrados. Puso algunos inciensos y después de un ratito le dijo que ya no la iban a molestar, ni a ella ni a su familia. Mi mamá no nos ha querido contar lo que habló con la señora. Solo nos dijo que sabía cosas que nadie más sabe y que ella fue la que liberó la casa de lo que fuera que nos estaba atormentando a diario. Nunca más volvimos a ver ni a saber nada de esa señora. Un saludote, Jonathan. Te agradezco que te comunicaras. Y bueno, para empezar con todo esto que me contaste, creo que hay que aclarar un par de puntos que mencionas ahí. Y es que las ouijas tienen un contexto histórico súper antiguo. De hecho, hay registros de aproximadamente finales de 1800. Antes se les llamaba spirit boards o tablas de espíritus. Y aunque siempre fueron utilizadas como un medio de comunicación con el más allá, con los muertos o con los espíritus, creo que es súper importante destacar que esta connotación demoníaca se le dio después de que fuera estrenada la película del Exorcista,
Antes de eso simplemente eran un medio de comunicación que no tenían nada que ver ni con el diablo, ni con demonios, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con ellos. Creo que todo este tema de demonios incluso lo vamos a dejar para algún capítulo de la segunda temporada. Pero por el momento me gustaría resaltar que en verdad los demonios son dioses o son deidades de panteones, que es como se le llama a las deidades de otras culturas. Por ejemplo, en el panteón nórdico tenemos a Odín, a Loki, a Thor, a Frey, etcétera, ¿no? Igual de los griegos, Zeus, Hércules, bla, bla, bla. Entonces, se les dio la descripción de demonios a estos dioses porque el cristianismo necesitaba generar más adeptos. Entonces, con eso le lavaban el cerebro, le lavaban la cabeza a las personas que creían en otras culturas, para básicamente decirles que sus dioses eran malos, eran demonios, y así los convertían al cristianismo. Entonces, para mí es muy comprensible que un sacerdote cristiano no pudiera hacer nada contra ese mal, porque tal vez ni siquiera era algo con lo que él pudiera combatir. Y aunque generalmente se tiene la mala fama a las brujas, en realidad fueron y actualmente son personas que tienen cierta conexión con cosas que las religiones judío-cristianas ignoran. Siempre las tachan como de malas y como de satanistas y etcétera, pero pues la verdad es algo sumamente alejado de la realidad. Me da mucho gusto que esta señora los librara de ese mal que los atormentaba y que ya estén mejor ahora. Lástima que pues ya no pudimos saber quién era o a dónde fue o nada, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan, por tu historia. Te mando un saludote y cuando quieras volver a enviar una historia, aquí estamos para ti. Mi mamá se comenzó a poner muy enferma hace algunos años. Estaba muy decaída y desanimada. Mi papá la llevó al médico, pero no encontraba ningún problema. Él decía que estaba bien. No parecía haber nada malo o extraño. Pero a pesar de que todos los médicos a los que fueron decían que mi mamá estaba bien, ella insistía en que se sentía mal. Empezó a adelgazar y ya nos estábamos preocupando demasiado. Estaba muy claro que algo no estaba bien, pero los supuestos expertos decían que todo estaba normal. Incluso fue con un psicólogo, pero no parecía tener algún padecimiento mental. Yo la verdad no quería pensar mal, pero sentía que casi estaba a punto de perderla. Me ponía a llorar en las noches, deseando que no pasara. Pero luego un día solamente se despertó y dijo que soñó que una sombra grande y oscura la había estado abrazando y de repente la soltó. Y a partir de ahí ya empezó a mejorar. Recuperó su peso, siguió su vida normal y hasta la fecha, gracias a Dios, sigue conmigo. Un saludo enorme a todos. Querido Anónimo, muchísimas gracias por enviar tu historia. Encuentro cierta similitud con la historia anterior. Obviamente muy diferente en aspectos generales, pero me suena que había algún tipo de ente quitándole la energía vital, por así decirlo, a tu mamá. Tal vez no con la intención de hacerle un mal, simplemente como si estuviese alimentándose. Es bueno saber que tu mamá aún sigue contigo
y ojalá así sea por muchísimo más tiempo. Saludos. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo y soy de Guadalajara. Quiero contarte que en la casa que vivían mis abuelos, quienes ya fallecieron hace mucho, era una casa en el centro de la ciudad. Por lo tanto, era una casa muy grande, con un patio al centro y de esas estructuras típicas que te encuentras ahí. A veces con motivo de festejar ya fuera el cumpleaños de cualquiera de mis abuelos, o Navidad, o Año Nuevo, ahí nos juntábamos toda la familia. Yo estaba muy chico entonces, yo creo que tenía unos 5 años más o menos. Y yo hasta la fecha me acuerdo que veía cosas ahí, pero no eran cosas paranormales o fantasmas. Yo veía gente pequeña, gente chiquita. Ya después supe que les llamaban duendes, pero en ese entonces se me hacían curiositos, que eran literalmente gente chiquita. Me acuerdo que llegué a ver unos que parecían señores, tal cual así como los pintan en los dibujos y eso. Ahorita tengo esos recuerdos, pero ya sabes, con todo lo que uno escucha y lee, empecé a creer que tal vez fue mi imaginación de niño. Pero lo que se me hacía raro era que mi abuelita escondía atrás de sus macetas unos platitos en los que ponía agua y galletitas. Ella me contó que en las casas viejitas viven otros seres que no se pueden ver, pero yo los veía. Si tienes alguna opinión al respecto, dime qué opinas. Eduardo, te agradezco infinitamente que confíes en mí para darte la explicación que yo tengo. Después de investigar un poquito, estaba viendo que en 1691, 1600, o sea, hace como 300 años, un folclorista, demonólogo, filólogo escocés de nombre Robert Kirk escribió lo que supuestamente es un tratado de convivencia entre los seres preternaturales, ya sean hadas, duendes, gnomos, etc., y los humanos. En este se habla de que estos seres que llamamos mágicos en verdad existen y coexisten con nosotros en este mundo, pero de una manera que no podemos verlos, muy similar a que si estuviesen en otra dimensión. Se me hizo interesante que dijiste que no era algo paranormal, y exactamente tienes razón, no es paranormal, es preternatural, así se le da, así se le categoriza a este tipo de seres. Se dice que la gente que los puede ver son aquellos que cuentan con el second sight o segunda visión. Estos seres, como dije, se encuentran coexistiendo al mismo tiempo en el mismo lugar, en una realidad paralela, y se les llama elementales. Una cosa interesante, así como pasa con los dragones y otras entidades, es que hay registros de ellos en diferentes culturas, distantes tanto geográfica como temporalmente. Se dice que cuando uno es pequeño, puede percibir cosas que los adultos no ven, a menos que tengan este don de la segunda visión. Y se dice que esta habilidad la aportan los séptimos hijos. Y si eres el séptimo hijo de un séptimo hijo, es aún más fuerte la presencia de este poder, por llamarlo de una forma. Aquí en México también hay entidades similares, como los chaneques, que son espíritus encargados de cuidar los bosques y la naturaleza. También este tema es bastante interesante y me gustaría tratar más a fondo esto en un capítulo, tal vez en la siguiente temporada. Así que si tú que me escuchas tienes alguna historia relacionada a este
a este tipo de eventos o algún otro tema, no dudes en enviarla a mis redes o a mi correo. La siguiente historia la manda Isa. Todo comenzó cuando mi abuelo murió. Yo tenía 11 años. Murió de cáncer y decidió morir en el departamento donde vivía, porque no quería morir en el hospital. Para ello, ya estaba conectado a diálisis, y como usaba pañal, el olor en el cuarto era muy peculiar. Él fue el que me crió como mi padre, ya que mi progenitor nunca vivió con mi mamá. Cuando mi abuelo murió, mi mamá, mis hermanas y yo nos enteramos por parte de mi tía que vivía con él. Yo ya sabía que iba a morir y como estaba sufriendo mucho, le pedí a Dios que se lo llevara ya. Entonces cuando falleció, todavía nos dejaron entrar a su cuarto a verlo antes de que llegase el peritaje y se lo pudieran llevar a la funeraria. Nadie me vio entrar a su cuarto. Me quisieron entretener con un videojuego, pero yo sabía lo que pasaba. Entonces me senté junto a él y empecé a hablarle, a decirle que iba a extrañarlo mucho y que le agradecía todo lo que había hecho por mí, por cuidarme y consentirme tanto. Se lo llevaron y a raíz de eso comencé a tener visitas regulares. Me daba cuenta de que estaba ahí porque el perro que teníamos comenzaba a llorar y a mover la cola como cuando él llegaba a casa, y empezaba a percibir su olor. Yo solo le decía, hola, abue. Desde ahí comencé a tener premoniciones, pero también me asustaban seguido. Pero la ocasión más fea y desgastante que viví fue a los 17 años, en un departamento al cual nos mudamos mi mamá, mis hermanas, un primo y yo, porque en ese departamento vivía un padre llamado Ángel, y sospechamos que habían hecho algo en el departamento, porque en el medio del piso del comedor, que era de loseta vinílica, había una mancha café, como si hubiesen quemado algo. En ese departamento nos azotaban las puertas. Si uno quería abrir una puerta, la azotaban para cerrarla enseguida. O si queríamos dejar cerrado, la abrían. En ese entonces tuve un novio, quien era sobrino de unas brujas de Tulancingo, que eran santeras, a quienes tuvimos que pedir ayuda porque tanto mi primo, una de mis hermanas y yo percibimos a alguien por las noches. Mi primo tenía pesadillas con el demonio. Mi hermana Rosalía no dormía porque cuando empezaba a caer dormida sentía que se hundía en su cama, mientras escuchaba varias voces alrededor hablando de ella, y yo los veía. Y como de los tres yo era quien más controlaba el miedo, les quitaba de encima a estos entes, diciéndoles que los dejaran en paz. Pero ellos de alguna manera te retaban, parándose enfrente de ti en posición desafiante. Cuando eso pasaba, empezaba a bajarse la temperatura y a oler a muerto. Pero yo les pedía a las tías brujas que fueran porque ya eran muchas veces y yo ya no podía dormir porque me daba miedo. En ese entonces, todavía un día antes, recuerdo muy bien que estaba yo dormida en un catre en el cuarto donde dormía mi hermana, y llegó una sobrinita a despertarme jugando, pero yo me molesté porque de por sí no podía dormir. Me subí a la cama de la litera donde Rosalía dormía. Ella ya se había ido a trabajar, y haga de cuenta que cerré los ojos y empecé a hacer un escaneo mental de la casa buscando al ente. Usted sabe qué cosas tiene en su casa porque lo memoriza. Sabe dónde están los cuartos, las cosas, la televisión, la cocina, etc. Pero cuando intenté imaginar el cuarto donde dormía mi primo, no podía ver nada. No podía imaginar. Veía todo gris, una gran nube gris, todo borroso. Y fue cuando supe que estaba ahí y le dije, ya te vi. Pero sepa que mientras pasaba todo eso,
Yo podía escuchar a mi sobrina hablando con mi mamá en el otro cuarto, donde ella dormía. Luego empezó el desastre. La litera donde dormía era de metal. Comencé a tener frío, muchísimo frío, como cuando se le pasa la anestesia. Comencé a ver todo en blanco y negro y a escala de grises, y a escuchar que algo subía por la parte frontal de la litera, desde abajo. Se escuchaba el sonido de los tubos de metal, y entonces vi una cosa muy parecida a Gollum del Señor de los Anillos, humanoide, en los huesos, gris, con cavidades en lugar de ojos, y reptando. Se subió en mí. Yo seguía escuchando a mi mamá y a mi sobrina mientras eso pasaba. Quise moverme y gritar, y escuché cómo se abría la puerta de mi primo, y él salía a buscar a mi mamá. Entonces recordé que me dijeron las tías de mi novio que cada vez que pase eso, debo decirles: si eres de este mundo o de otro, dime la tabla de Moisés. Eso es porque en la historia bíblica, una de las tablas está perdida, y es más sagrada que las de los 10 mandamientos, y ellos no se meten con lo sagrado ni con Dios. Y luego debe rezar el Ave María. Así lo hice, y pude soltarme. Me bajé de un brinco de la litera y corrí al cuarto de mi mamá a contarle lo que pasó. Y sucede que a mi primo lo estaban molestando. Se presentan ante él con la forma de nuestro abuelo para burlarse, y no lo dejaban despertar, como a mí, hasta que yo se lo quité de encima. Él todavía recuerda eso. Fue bautizado por un chamán indio americano, quien le puso una protección, pero también siguen pasándole cosas, y cuando es así yo lo siento, y le llamo para saber si está bien. Al día siguiente de eso hicieron la limpieza, y abrieron un portal para que todas las personas allá alojadas pudiesen salir. Y además, nos hicieron una protección que era una bolsita roja cocida, con semillas y otras cosas dentro. Nos dieron la instrucción de poner cruces crísticas de cal debajo de las camas y una línea de cal en las entradas de las puertas. En la noche, cuando quise dormir, lo seguía viendo, pero al borde de la línea de cal. Nada más que por la mañana me volvió a pasar algo. Empecé a escuchar una vocecita de un niño. Estaba por despertarme, pero luego me percaté de que mi sobrina y todos estaban en la cocina porque podía escucharlos, y solo pensé en mis adentros: ay no. Y ahí fue también fuerte, porque el ente se me acercó y comenzó a gritarme al oído en latín. Yo no sabía latín, pero lo llevaba en la prepa. Pasó una luz blanca que me dio mucha tranquilidad. Sabía que era un ángel. Es como una lucecita que le hace sentir el corazón tibio, un descanso muy parecido, como cuando acaba de llorar mucho, y mucha paz. Pero fue cuestión de segundos, porque arrancó al ente de mí y se lo llevó. Sepa que esas cosas pasan cuando aprende a meditar. Eso lo aprendí con mi mentor, pero luego le cuento eso. Total que me levanté y escribí lo que entendí. Ahorita no lo recuerdo, pero así busqué mi diccionario de latín y comencé a buscarle significado a sus gritos desesperados. Resulta que en la limpia, esa persona no alcanzó a salir con todos. Se le cerró el portal y se quería ir. Entonces supe que quería ayuda. Le recé una semana completa, prendióle una veladora para que se fuera en paz. Desde ahí ya no nos azotaban las puertas. Tampoco nos aventaban nada. Pero igual en otros lugares me han pasado otras cosas. Creo que esa fue la más traumática, porque uno sabía que podía verlos y escucharlos de ese modo. A mi primo lo fue a buscar hasta donde vive para volverlo a molestar, desde hace un año me parece. Resulta que en la familia hay una historia como de maldición hacia mis abuelos. Dicen que mi abuelita materna comenzó a enfermar y a entrar en declive de pronto, y que fue porque los querían separar. Yo a mi abuela nunca la conocí,
falleció un año antes de mi nacimiento, pero la conozco en visiones. Era muy enojona y mi abuelo se me aparece en sueños cuando yo estoy en apuros o en situaciones muy agobiantes. Y muchos años antes de que falleciera un tío abuelo muy querido de mi madre, me dijo en sueños que le diera el mensaje, que cuando le llegara el día él iba a pasar a recogerlo. A mi primo lo salvó de un asalto. Le gritó para que despertara porque le querían abrir la puerta de su casa. Yo me he salvado de asaltos y de que me atropellaran con mi bebé de meses. Dios siempre ha estado conmigo incluso en esas situaciones. Y créame que yo soy una persona que cree en la ciencia, pero me metí en el estudio del hermetismo y el ocultismo. Y créame que se abren muchas puertas a otras cosas. Que cuando escucho personas diciendo eso no existe, ojalá me pasara algo a mí porque nunca he visto nada, me da mucha risa. No saben lo que dicen. Isa, estoy muy agradecido contigo por compartirnos este relato tan personal y tan extraordinario. Sin duda has pasado por muchísimas cosas y ni siquiera sé qué decirte al respecto. Me acordé mucho de la serie de Stranger Things con eso que nos cuentas, de ver lugares en tiempo real sin estar físicamente ahí. Aunque sé que es posible, también he escuchado que el proyecto MK Ultra supuestamente trabajaba en este tipo de experimentos. Un saludo, Isa, y un abrazo bien fuerte. Para finalizar este programa, tenemos la historia de Marta, que nos cuenta: a lo largo de mi vida he tenido 27 perros. Actualmente tengo solo 2, pero hubo uno muy especial para mí y mi familia. Su nombre era Lobo, ya que era de este tipo de perros muy similares a estos animales. Era completamente blanco y era muy grande. Hay fotos viejas en las que yo, teniendo 5 años, me veía muy chiquita al lado del Lobo. Mi papá, por otro lado, era una persona que se podía catalogar como fría. Siempre nos quiso mucho, pero no era del tipo de abrazarnos o decirnos palabras de afecto, y por ende no le tenía mucho cariño a los animales. Los trataba, como él decía, como lo que son, animales. Pero el día que Lobo llegó a casa fue muy extraño. Mi papá lo encontró en una carretera y por miedo a que lo atropellaran por ser apenas un cachorro, lo recogió y lo trajo. En un inicio decía que lo iba a ofrecer en adopción, pero pasó una semana y el perro seguía en casa. Nosotros tratamos de no encariñarnos mucho con él, pero era imposible. Se notaba que el pobre animalito estaba muy agradecido con nosotros por brindarle un hogar. Cuando mi papá cumplió 63 años, una enfermedad comenzó a atacarlo. Tenía cáncer de pulmón por ser un ávido fumador. El perro en ese entonces ya tenía 8 años aproximadamente. Siempre estaba lleno de energía. Era muy desastroso. Pero al enfermar mi papá y que comenzó lentamente a decaer, fue como si Lobo también lo hubiera sentido y comenzó a decaer también. Después de luchar contra esa horrible enfermedad, mi papá fallece. Se comenzaron a hacer todos los papeleos funerarios y todo. Yo ya tenía 11 años entonces. Fuimos a la funeraria y ahí pasamos la noche. Después del funeral y del entierro, volvimos a casa. Estábamos devastados y muy tristes, pero no éramos los únicos. Lobo estaba acostado en el sillón de mi papá, con un semblante tan triste. De verdad que parecía lamentar el fallecimiento de mi papá, como si supiera lo que estaba pasando. Esa noche nos fuimos a dormir, aún sin aceptar lo que había ocurrido.
Y yo no estoy muy segura si fue solamente un sueño, pero al dormir vi a mi papá. Me abrazaba y me decía que todo estaría bien. Al día siguiente, al despertar, Lobo también había fallecido, acostado en el sillón de mi papá. Fue como poner sal a la herida que seguía abierta. No podía explicarme cómo era posible que tuviéramos tan mala suerte y perder a 2 miembros de la familia casi al mismo tiempo. Le conté mi sueño a mi mamá y se quebró. Se puso a llorar mucho, pero trató de consolarme, diciéndome que mi papá necesitaba a alguien que lo acompañara, y volvió por Lobo. Marta, tu historia quebró totalmente mi alma. Es triste y es bella por igual. Lamento mucho lo que le pasó a tu papá y lo que le pasó a Lobo. Y pues pensar en que el perrito, en que el Lobo le fue tan leal a tu papá hasta el final e incluso más allá es muy conmovedor. Y de verdad no encuentro palabras para agradecerte que me mandaras tu historia. Justamente por eso la voy a dejar hasta el final, para con esta historia cerrar la temporada. Queridos escuchas, con este capítulo concluimos esta primera temporada de este podcast. Y quiero agradecer a todas esas personas que me han apoyado, a esos que me envían sus historias y a ti que esperas la segunda temporada. La semana pasada fue prácticamente imposible para mí subir este capítulo y me disculpo, pero a la vez fue bueno porque me llegaron un par más de relatos, incluidos este último. Espero volver muy pronto para traer más testimonios e investigaciones. Te mando un fuerte abrazo y sin más por el momento, me despido y bendecido seas.